La vida que recuperé. La primera vez que morí, tenía 25 años, y había perdido casi todo lo que una vez me hizo ser yo misma. Mis piernas habían desaparecido. Mis manos estaban destrozadas. La mitad de mi cara llevaba las cicatrices tirantes y brillantes de un incendio. Todos lo llamaron un accidente. Para entonces, yo ya había aprendido que la palabra accidente era a menudo un disfraz. Un disfraz respetable que la gente le ponía al asesinato. El final llegó en una húmeda noche de noviembre. Un todoterreno negro me atropelló frente a una clínica privada en la zona norte. Recuerdo los faros, el dolor y la extraña quietud que vino después. Recuerdo voces sobre mí. La de mi hermano Adrián y la de Carla Méndez, la chica que mi madre había traído a casa después de que yo ya no pudiera bailar. Por fin se acabó, susurró Carla. Adrián rió por lo bajo. Ya no puede quitarnos nada. Morí antes de poder decirles que ya sabía la verdad. Adrián no, era mi hermano mellizo. Carla no era una prodigio de la danza abandonada. Mi madre no la había rescatado por amabilidad. Pertenecían al mismo secreto que había vaciado a mi familia durante años. Y habían construido su futuro sobre mi cuerpo. Entonces abrí los ojos en clase de álgebra. Una mano se agitó a centímetros de mi cara. Elena, llamando a Elena Sanz. Miré a Laura Benítez, mi mejor amiga. Y, durante varios segundos, no pude respirar. Aún llevaba el pelo corto hasta los hombros. Aún tenía los brackets de plata que se quitaría ese verano. Llevaba la chaqueta azul marino y la falda gris del Colegio El Pilar. El colegio que dejé después del accidente. La sala olía a rotuladores de pizarra y a perfume de adolescente. No a antiséptico. Mis piernas estaban debajo del pupitre. Bajé la vista tan rápido que me dolió el cuello. 2 piernas, delgadas, fuertes, sin cicatrices. Mis rodillas, mis tobillos. Los pies que me habían sostenido durante 12 años ballet. Moví los dedos dentro de mis mocasines. Casi se me escapó un sollozo. Laura frunció el ceño. ¿Estás bien? ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿La fecha? ¿La hora? Ella parpadeó. 22 de marzo de 2019. Las 4:18. ¿Por qué? La campana aún no había sonado. Tenía menos de 1 hora. En mi primera vida, Laura me había rogado que me saltara la clase de ballet. Quería que visitáramos una nueva pastelería francesa en la calle Serrano. Yo acepté después de 10 minutos de persuasión. En la esquina, fuera de la pastelería, vi a Adrián de pie cerca del bordillo. Un camión de reparto se saltó el semáforo. Me abalancé sobre él. El camión me golpeó a mí. Los médicos me salvaron la vida, pero no mis piernas. Durante años, creí que el accidente había sido al azar. Solo después de mi muerte, descubrí la planificación que hubo. El plan para ponerme en esa acera. A Laura le encantaban los pasteles. Adrián lo sabía. También sabía que yo casi nunca me saltaba un ensayo, a menos que Laura me lo suplicara. El conductor, Daniel Méndez, resultaría ser el padre de Carla. Adrián se había reunido con él varias veces antes del accidente. Mi sacrificio no había salvado a mi hermano. Había completado su plan. Laura se inclinó más cerca. Te preguntaba si querías ir a la pastelería Mallorca después de clase. Todos dicen que su milhojas de fresa es increíble. Puedes saltarte un ensayo. Tu madre no se enterará. En mi antigua vida, había dicho que no 2 veces antes de ceder. Esta vez sonreí. Claro. Sus ojos se abrieron como platos. ¿En serio? En serio. Quería ver si el camión vendría igualmente. Si lo hacía, sabría que no era un sueño, ni una alucinación moribunda, ni un último truco de un cerebro dañado, y sabría exactamente lo que Adrián había planeado para mí. La última clase pasó como un borrón. No escuché nada de la lección. Pasé 48 minutos tocando mis rodillas bajo la mesa y haciéndome promesas a mí misma. No salvaría a quienes intentaron destruirme. No rogaría a mi madre que me quisiera.
No esperaría que mi padre decidiera si yo era lo bastante útil para protegerme. Y nunca más confundiría la sangre con la lealtad. A las 5:10, Laura y yo llegamos al distrito de las pastelerías. El tráfico del viernes avanzaba lento por la avenida. La gente llevaba bolsas de la compra. Los ciclistas se colaban entre los coches. Los escaparates de la pastelería Mallorca brillaban dorados contra el frío de principios de primavera. Entonces lo vi. Adrián estaba exactamente donde lo recordaba, cerca del bordillo, junto a un kiosco. 15 años, alto, pelo perfecto, abrigo caro. El mismo rostro que había mirado mi cuerpo roto 10 años después. Sin un rastro de dolor, me vio y esbozó una pequeña sonrisa. No era sorpresa, era reconocimiento, expectativa. Había estado esperando. Elena me llamó. ¿Qué haces aquí? Su actuación era mejor de lo que recordaba. Y peor de lo que una vez creí. Caminé hacia él, deteniéndome a varios metros del bordillo. Laura, pasteles. ¿Y tú? Lo mismo. Pensé en llevar algo a casa. Esa mentira casi me hizo reír. Mi madre, Celia Sanz, trataba el azúcar refinado como una sustancia controlada desde que yo tenía 6 años. Me pesaban 3 veces por semana en temporada de actuaciones. Adrián evitaba los postres porque creía que el chocolate causaba granos. Mi padre apenas comía con nosotros. Nadie en nuestra casa quería pastel. Sonó una bocina. La gente gritó. Me giré. Un camión de reparto blanco cruzó la intersección demasiado rápido. Girando hacia el bordillo. Por una fracción de segundo, la primera vida y la segunda se solaparon. Recordé empujar a Adrián. Recordé volar por los aires. Recordé el hormigón. Esta vez di un paso atrás. Un paso de bailarina limpio, rápido y controlado. El camión me rozó por centímetros. Adrián no se movió. Quizá esperaba que yo lo empujara. Quizá pensó que el conductor corregiría en el último segundo. Quizá el plan requería que mi cuerpo estuviera donde estaba el suyo. Creyera lo que creyera, el camión lo golpeó. El impacto lo lanzó por el pavimento. Los gritos a mi alrededor se agudizaron. Laura me agarró del brazo. Alguien llamó a emergencias. Yo permanecí absolutamente quieta. El camión pasó por encima de las piernas de Adrián antes de detenerse. El conductor bajó casi de inmediato con el teléfono en la mano. Daniel Méndez. Conocía su cara por archivos que vi después de mi muerte. Al principio, tenía la expresión de un hombre representando una emergencia ensayada. Pálido, tembloroso, cooperativo, luego miró hacia la víctima. Su rostro cambió. El teléfono casi se le resbaló de la mano. No, dijo una sola palabra. En voz baja, horrorizado y demasiado personal. Lo oí. Nadie más lo hizo. La ambulancia llegó en minutos. Laura lloró todo el tiempo. La rodeé con un brazo y observé a los paramédicos atender a Adrián. Yo no lloré. Y no porque no sintiera nada. Sentía demasiado. Sentía 10 años de dolor invirtiendo su dirección. Mientras subían a Adrián a la ambulancia, sus ojos se abrieron por un segundo. Me encontró entre la multitud. El terror en su rostro no era el terror de un chico herido. Era el terror de alguien cuyo guión había salido mal. Ese fue el momento en que supe que había vuelto. Y esta vez, la historia me pertenecía. Adrián perdió ambas piernas por debajo de la rodilla. Los médicos calificaron el resultado de afortunado, considerando el mecanismo de la lesión. Mi abuela lo llamó una tragedia. Mi madre lo llamó un inconveniente. Mi padre se quedó en el Hospital Clínico San Carlos lo justo para hablar con el cirujano. Luego se fue a una cena de negocios. Me senté junto a mis abuelos en la habitación privada de Adrián. Pelé una manzana con la pequeña navaja que mi abuelo llevaba en su llavero. El acto, ordinario, se sentía milagroso. Mis dedos funcionaban. Mis muñecas giraban. La fina cinta de piel caía en mi regazo.
En mi primera vida, acabaría perdiendo esas manos en el incendio. Ahora me las quedaba mirando cuando nadie me veía. Al otro lado de la habitación, mi madre estaba sentada con auriculares con cancelación de ruido. Revisaba grabaciones de ensayos en su tablet. Celia Sanz había sido la bailarina principal del Ballet Nacional de España. Cuando yo nací, ya se había convertido en coreógrafa, directora artística y una de las profesoras más temidas del mundo de la danza profesional. La gente la llamaba disciplinada, visionaria, intransigente. En casa, esas palabras significaban algo más frío. Adrián se despertó poco después del mediodía. Tenía los labios secos. Su cara estaba gris por la medicación. Mamá. Celia se quitó un auricular. ¿Estás despierto? Eso fue todo. Mi abuela corrió a su lado, llorando. Cariño, estás a salvo. Eso es lo que importa. Adrián miró a su alrededor confundido, y entonces me vio. El recuerdo cruzó su rostro. La calle, el camión. Yo dando un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás bien? Partí la manzana por la mitad. ¿Por qué no iba a estarlo? Me miró fijamente. Había preguntas que no podía hacer sin delatarse. ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué no te pusiste delante del camión como esperaba? ¿Por qué todavía tienes las piernas que planeé quitarte? Mi abuela le puso una mano en la frente. No te alteres. Le dediqué a Adrián la sonrisa más dulce que pude. El médico dijo que la cirugía fue bien. Necesitarás prótesis. Pero estás vivo. Eso es lo importante. Sus ojos se desviaron hacia la manta. Todavía no lo entendía. Me incliné más. Cerca. Tuvieron que amputar. Su rostro se vació. Mi abuela se volvió hacia mí. Elena. Íbamos a decírselo con cuidado. Adrián emitió un sonido que yo había oído una vez, cuando desperté sin mis piernas. Recuerdo rogarle al cirujano que lo comprobara de nuevo. Recuerdo insistir en que todavía podía sentir mis pies. Recuerdo a mi madre de pie al final de la cama, sin llorar, ya calculando lo que mi cuerpo arruinado significaba para sus planes. Ahora miraba a Adrián con una molestia distante. Luego me miró a mí. ¿Por qué? ¿Estás comiendo fruta? Casi me reí. No estoy comiendo. La estoy cortando para los abuelos. No lo hagas. Podrías cortarte una mano. Es una manzana. Mamá. Apretó la boca. Tu cuerpo es tu instrumento. No se daña el instrumento. Ahí estaba. No mi hija, no mi niña, mi instrumento. Me levanté el bajo de la falda del uniforme y le mostré un rasguño rojo en mi espinilla, del caos en la escena del accidente. Me hice esto ayer. Celia se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás. ¿Por qué no me lo dijiste? Cruzó la habitación, se agachó y examinó mi pierna mientras Adrián observaba desde la cama. Necesitamos que lo vea un dermatólogo, por si deja cicatriz. Apenas es un rasguño. No. No vamos a jugárnosla con tu piel. Ya estaba llamando a su asistente. Mientras me sacaba de la habitación, miré por encima del hombro. Adrián nos miraba con odio. Antes eso me habría roto el corazón. Ahora lo aclaraba todo. Mi madre no me quería más a mí que a él. Amaba la versión de mí que ella había diseñado. Empecé a bailar ballet antes de saber leer. A los 8, mi horario era más exigente que el de la mayoría de los adultos. A los 12, los críticos empezaron a llamarme prodigio. A los 14, el Ballet Nacional construyó un espectáculo juvenil a mi alrededor. Celia trataba mi éxito como una prueba de su propio genio. En mi primera vida, cuando me amputaron las piernas, ya no supo cómo hablarme. En cuestión de meses, encontró a Carla Méndez, una chica con talento de una escuela pública de artes, y la trajo a nuestra casa como estudiante patrocinada. Poco después, solicitó convertirse en la tutora legal de Carla. Yo grité, luché, lloré y la acusé de reemplazarme. Ella me llamó inestable. Adrián defendió a Carla. Cuanto más traicionada me sentía, más desagradable me volvía.
Cuanto más desagradable me volvía, más fácil era para todos decidir. Carla era la hija elegante y yo la amargada. Así fue como perdí la primera guerra. Esta vez no lucharía por un lugar que ya no quería. Después de que dermatología declarara el rasguño inofensivo, Celia le dijo al conductor que me llevara directamente al ensayo. No, dije. Se detuvo en seco. Casi nunca había usado esa palabra con ella. ¿Perdona? Mi hermano fue atropellado por un camión ayer. Lo vi suceder. No quiero bailar. Hoy. Su expresión se suavizó medio grado. No por simpatía, sino por cálculo. Un día, dijo. Mañana vuelves al estudio. Ya veremos. Sus ojos se afilaron. Sonreí y subí al coche. En casa abrí todas las cuentas financieras a las que tenía acceso. Mis ahorros personales sumaban poco más de 23.000 euros. Principalmente regalos de mis abuelos, pagos por apariciones y premios que mi madre no se había molestado en rastrear. Adrián tenía acceso a un fondo fiduciario familiar que valía mucho más. Pero 23.000 era suficiente para empezar. Busqué investigadores privados. A medianoche encontré a un exinvestigador federal llamado Martín Campos. Se especializaba en diligencia de vida corporativa, disputas familiares y trabajo de antecedentes discreto. Le envié 4 nombres: Adrián Sanz, Daniel Méndez, Marisa Méndez, Carla Méndez. Luego, añadí una 5ª solicitud. Quería todos los registros de cámaras de seguridad legalmente obtenibles, rastros de transacciones, asociaciones telefónicas, registros de vehículos y archivos públicos. Todo lo que conectara a cualquiera de ellos durante los últimos 6 meses. Martín me llamó a la mañana siguiente. «¿Tienes 15 años?» dijo. «Lo sé. ¿Tu padre sabe que me estás contratando?» «No». «¿Por qué? Debería aceptar esto». Le transferí un anticipo de 10.000 euros. Hubo un silencio. Luego dijo: «Dime qué crees que pasó». Así que lo hice. No el renacimiento, no, el asesinato. Solo el accidente. Cuando terminé, dijo: «Si te equivocas, habrás gastado mucho dinero. Para demostrar que tu hermano tuvo muy mala suerte. Y sí, tengo razón. Entonces su familia tiene un problema mucho mayor que un accidente. De tráfico». Miré por la ventana de mi habitación. La piscina cubierta, el invernadero, la casa de invitados, el enorme césped que mi padre apenas veía. «Señor Campos», dije, «mi familia ha tenido problemas mucho mayores durante mucho tiempo». Dejé el ballet comiendo una hamburguesa con queso. Suena ridículo, pero en el mundo de mi madre era casi una declaración de guerra. 3 días después de que Adrián volviera del hospital, me senté a la mesa del desayuno, en leggings y una sudadera ancha. Abrí una bolsa de papel de un restaurante. El olor a patatas fritas llenó la habitación. Celia entró, se detuvo y se quedó mirando. «¿Qué es eso?» «El desayuno». «Eso no es el desayuno». Le di un bocado a la hamburguesa. Su cara se puso blanca. «¿Tienes ensayo en 40 minutos?» «No, no lo tengo». «Elena, lo dejo». La habitación se quedó en silencio. Para la mayoría de los padres, que una joven, 15 años, dejara una actividad de élite, habría significado una discusión sobre el compromiso. Para mi madre, era un ataque a su identidad. Está sensible por el accidente. «Quizá te tomes una semana libre». «No, 2. Luego reconstruiremos tu horario». Comí otra patata frita. «No quiero tu horario». Su mano se apretó alrededor del respaldo de una silla. Adrián observaba desde su silla de ruedas cerca de la isla de la cocina. Llevaba menos de 24 horas en casa. Y ya parecía entender que mi rebelión creaba una oportunidad. «Mamá solo intenta ayudar», dijo. Me volví hacia él. «Qué generoso por tu parte. Ofrecer una opinión». Su mandíbula se tensó. Celia lo ignoró. Siempre lo había hecho.
Adrián pertenecía al lado de la familia de mi padre. Arquitectura, negocios, herencia, continuidad. Yo pertenecía al suyo. Al menos, eso era lo que todos creían. Si lo dejas ahora, dijo ella, estarás tirando 12 años de entrenamiento. Tengo 15. Puedo sobrevivir a haber malgastado mi infancia. Dio un manotazo en la mesa. Basta. La miré con calma. En mi primera vida, le había rogado a esta mujer que se sentara junto a mi cama de hospital. Le había preguntado por qué había dejado de cepillarme el pelo. Le había preguntado por qué a Carla de repente se le permitía llamarla mamá. Celia me había dicho que el duelo me estaba volviendo egoísta. Ya no necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba una ventaja. Puedes obligarme a ir a un estudio, dije. No puedes obligarme a bailar bien. Por primera vez, pareció asustada. No, de mí, de perder su obra maestra. Una semana después, llegó Carla Méndez. En mi primera vida. Entró en nuestra familia después de mi amputación, cuando había una vacante esperándola. Esta vez no había vaca, con un abrigo color crema, un vestido azul pálido, y la expresión de una chica que había pasado horas practicando la modestia en un espejo. Tenía 15 años, como yo, de huesos finos, alta, pelo rubio oscuro, grandes ojos marrones que llenaban de lágrimas fácilmente. Celia la presentó como una estudiante becada de la Academia de Artes de Westbridge. Carla tiene una línea natural excepcional, dijo mi madre. Entrenará privado conmigo para la temporada de primavera. Carla bajó la mirada. La señora Sands me ha dado una oportunidad que nunca podré pagar. La atención de Adrián se agudizó en cuanto escuchó su voz. La conocía. Por supuesto que la conocía. Me senté en el salón con un trozo de tiramisú en mi plato. Los ojos de Celia se desviaron hacia él y luego se apartaron, como si no pudiera soportar mirar. Carla se me acercó. Debes de ser Elena. He visto tus actuaciones en internet. Eres increíble. Dije. Lo siento, lo dejé. Su sorpresa fue genuina. Eso era útil. En la primera vida, mi lesión había sido razón por la que la trajeron. Esta vez, el plan B de Adrián había sido claramente hacerla útil. Estuviera yo, discapacitada o no. Celia dijo. Está confundida. No, dije. Estoy retirada. Carla soltó una risita. Luego pareció insegura cuando nadie se unió. Se volvió hacia Celia. Espero poder aprender de usted. No quiero quitarle el puesto a nadie. Ahí estaba. La frase que había usado en mi primera vida. En aquel entonces me había abierto en canal. Ahora sonreí. Eso es bueno, porque mi puesto es terrible. Mamá empieza las correcciones antes del amanecer. Tiene opiniones sobre el sodio, la postura, la altura de la almohada, la hinchazón menstrual. Y, si respirar demasiado fuerte, arruina la colocación de tus costillas. La cara de Carla cambió. La de Celia también. Elena. ¿Qué? Estoy ayudando. Adrián me fulminó con la mirada. Le di otro bocado al pastel. Mi madre rodeó a Carla una vez, estudiándola como un comprador evalúa a un caballo de carreras. Hombros abajo, dijo. Carla se ajustó de inmediato. Demasiado. Ahora estás colapsando el pecho. De nuevo, Carla lo intentó. Tu turnout es perezoso. No expliques. Corrígelo. En 4 minutos, la suavidad desapareció de la expresión de Carla. Había olvidado algo importante en mi primera vida. Celia había parecido amable con Carla, porque yo había estado allí para absorber el filo de su obsesión. Mi discapacidad también había bajado sus expectativas. Carla había sido un reemplazo, no una verdadera sucesora. Ahora yo estaba sana y cerca. Y mi madre tenía una referencia. Yo. Y Carla pasaría cada día fracasando, en comparación. Esa tarde, Martín Campos me envió su primera nota preliminar. Daniel Méndez había sido contratado como conductor de reparto temporal en una empresa de suministros de construcción en febrero.
A pesar de no tener experiencia en reparto comercial, el vehículo que condujo el 22 de marzo había sido alterado esa misma tarde. Adrián se había reunido con Daniel 2 veces el mes anterior. Carla se había reunido con Adrián 4 veces. Marisa Méndez se había reunido con Adrián al menos 3 veces desde enero. Martín también encontró una retirada de efectivo de una de las cuentas de custodia de Adrián poco antes del accidente. 20.000 euros. La misma cantidad que Daniel usó para pagar 2 deudas pendientes al día siguiente. No era una prueba, pero era un rastro. Me senté en mi escritorio y leí el mensaje 2 veces. Luego abrí el sobre que había preparado esa tarde. Dentro había muestras de pelo. Una del cepillo de Adrián, una del baño de mi madre, una del peine de mi padre. Las envié a un laboratorio privado usando servicios legales de pruebas de paternidad y parentesco, con la documentación de consentimiento que el abogado de Martín había gestionado a través de la oficina familiar de mi abuelo. Ya no buscaba respuestas. Conocía la respuesta. Estaba construyendo una estructura lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la negación de otras personas. En el pasillo, oí a Carla llorar durante su primera sesión privada. La voz de Celia la siguió, fría y precisa. Otra vez, me recliné en mi silla. Por primera vez en 2 vidas, no sentí celos en absoluto. Carla había querido mi lugar. Podía quedarse con el estudio. Yo quería la compañía. Los resultados del ADN llegaron 11 días después. Los abrí sola en la biblioteca. Mis manos estaban firmes. El primer informe confirmaba lo que ya sabía. Celia y Víctor Sanz eran mis padres biológicos. El segundo resultado era más complicado. Adrián compartía paternidad biológica con Víctor. No compartía maternidad con Celia. No era mi mellizo. Era el hijo de mi padre, pero no de mi madre. Durante unos segundos, miré el papel sin entender. ¿Por qué el detalle dolía más de lo que esperaba? En mi primera vida, había creído que Adrián había sido cambiado en nuestra familia por otra pareja, y que no tenía conexión biológica con nosotros. La verdad era más fea. Mi padre había creado el secreto. La investigación más profunda de Martín completó el resto. 16 años antes, mientras Celia se sometía a un tratamiento de fertilidad, Víctor tenía una aventura, con una joven llamada Marisa Valle, ahora Marisa Méndez. El embarazo de Celia produjo mellizos, yo y un niño. Y Marisa dio a luz a un niño a los pocos días. Los registros hospitalarios de un centro de maternidad privado mostraron un escándalo personal ese año, involucrando procedimientos falsificados de identificación. Bebés. 2 enfermeras fueron despedidas más tarde. Una de ellas era la tía de Marisa. El niño que Marisa se llevó a casa murió de una infección antes de cumplir los 2 meses. El niño que Celia se llevó a casa creció como Adrián Sanz. Mi verdadero hermano mellizo probablemente había muerto bajo otro nombre. Y Adrián, mientras tanto, era el hijo biológico de Víctor con Marisa. Era una coincidencia monstruosa. Solo si ignorabas la evidencia de que había sido planeado. Carla nació al año siguiente, hija de Marisa y Daniel Méndez. Eso convertía a Carla y Adrián en medio hermanos maternos. Martín no encontró pruebas de que Adrián supiera toda la verdad del niño. Parecía haberse enterado en enero, cuando Marisa lo contactó y le mostró un informe de ADN. Ahí fue cuando todo empezó. Las reuniones, el dinero, el accidente y la repentina aparición de Carla en el radar de mi madre. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Mi hermano biológico había muerto antes de que yo lo conociera. Adrián había vivido su vida en su lugar. Y mi padre, sin saberlo, había criado al hijo de su aventura como su hijo legítimo. Había algo casi griego en su crueldad. Debería haber sentido pena. En cambio, sentí estrategia. La parte peligrosa era la paternidad de Víctor. Si simplemente exponía a Adrián como no hijo de Celia, mi padre aún podría reclamarlo abiertamente.
Incluso podría protegerlo más ferozmente por culpa. Sands Holdings era un conglomerado privado, y la sucesión se regía tanto por el control familiar como por la ley. Necesitaba entender a mi padre antes de actuar. Víctor Sands no era sentimental. Era un constructor, coleccionista y optimizador. Coleccionaba empresas, bienes, raíces, relojes y mujeres. Trataba a la familia casi de la misma manera. Cada persona tenía una función. Adrián estaba destinado a heredar. Yo estaba destinada a hacer famosa a mi madre de nuevo. Celia estaba destinada a hacer elegante el nombre Sands. Nadie nos había preguntado qué queríamos. Eso hacía a Víctor predecible. Si Adrián se convertía en una carga, Víctor no lo protegería por amor, lo reemplazaría. Así que esperé. Mientras tanto, empecé a cambiar. Me apunté a un gimnasio de boxeo privado con la excusa del entrenamiento cruzado. Añadí acondicionamiento de fuerza, carrera, de fondo y judo. Mi formación en ballet me daba equilibrio y conciencia corporal. El resto llegó más rápido de lo esperado. También le pregunté a mi abuelo, Héctor Sands, si podía pasar los sábados en Sands Holdings. Se rió cuando lo llamé por primera vez. Tu madre por fin te ha dejado salir del estudio. Me dejé salir yo misma. Eso lo silenció. Héctor había fundado la empresa 40 años antes, con un solo negocio de transporte regional. Víctor la expandió a la fabricación, logística, propiedades comerciales y distribución médica. En mi primera vida me habían encantado los negocios, porque los números no sentían lástima por mí. A los balances no les importaba que estuviera en una silla de ruedas. Los contratos no susurraban cuando entraba en una habitación. Se me había dado bien. Muy bien. Ahora, tenía una ventaja de 10 años sobre mí misma. Mi abuelo me dio un escritorio cerca de su oficina y montones de viejos expedientes de adquisición. Lee, dijo. Si sigues interesada en 6 meses, hablaremos. Terminé la primera pila en 2 semanas. En casa, la vida de Carla se volvió progresivamente menos glamurosa. Celia le había prometido inicialmente una suite de invitados. Después de un mes de entrenamiento, Carla fue trasladada a una habitación más pequeña junto al estudio, porque mi madre decidió que la caminata extra desperdiciaba tiempo de recuperación. Su horario escolar se convirtió en tutorías privadas. Para poder añadir acondicionamiento matutino, había querido la atención de mi madre. Recibió toda. Una tarde, llegué a casa del gimnasio y encontré a Carla de pie en un baño de hielo, mientras Celia cronometraba su recuperación. «Esto es una locura», dijo Carla, tiritando. «Las carreras profesionales construyen sobre la incomodidad», respondió Celia. «No siento los pies. Entonces, deja de pensar en tus pies». Adrián entró rodando por la puerta, furioso. «Mamá, sácala de ahí». Celia lo miró como si hubiera hablado una lámpara. «Esto no te concierne. Está temblando y tú estás interrumpiendo». Me apoyé en la pared. Adrián me vio y su rostro se ensombreció. Todo lo que había salido mal en su plan ahora tenía mi cara. Mis piernas, la obsesión de mi madre con Carla, su propia discapacidad. El creciente interés de la policía en el historial de conducción de Daniel. Necesitaba a alguien a quien culpar, y yo era el blanco más fácil. Casi le agradecí por ser tan obvio. La semana siguiente, Martín me envió un video de la cámara de un café, sin audio. Pero la imagen era lo suficientemente clara. Marisa deslizando un informe de laboratorio sobre la mesa hacia Adrián. Adrián leyéndolo. Adrián llorando. Marisa tomándole la mano. 3 días después, otra cámara mostró a Adrián abrazando a Daniel en un aparcamiento. Una semana después, Adrián transfirió el dinero. Luego vino el accidente. Guardé todos los archivos en un almacenamiento encriptado. Y le di copias al abogado de Martín. «Tiene suficiente para crear dudas», me dijo Martín. «Aún no es suficiente para probar intento de asesinato». «Suenas decepcionado». «Sueno
paciente, suspiró. Elena, la paciencia es buena. La venganza no es una estrategia legal. ¿Quién ha hablado de venganza? Se quedó en silencio. Sonreí al teléfono. Los adultos siempre preferían palabras más bonitas. Responsabilidad, protección, gestión de riesgos. Bien, podía usarlas. El resultado sería el mismo. Para mayo, Adrián entendió que lo estaba investigando. Nunca se lo dije. No fue necesario. La gente que esconde algo desarrolla una sensibilidad especial a ser observada. Una pregunta normal parece una acusación. Un portátil cerrado parece una prueba. Una sonrisa se convierte en una amenaza. En la cena una noche, le pregunté a Víctor si la división de construcción de Sands Holdings todavía usaba contratistas de transporte temporales. A Adrián se le cayó el tenedor. Mi padre no se dio cuenta. A veces, dijo, ¿por qué? Estoy estudiando la exposición de la cadena de suministro con el abuelo. Bien. Aprende por qué la mano de obra temporal crea problemas de seguros. Al otro lado de la mesa, Adrián me miraba fijamente. Sonreí y comí mi salmón. 3 días después, el conductor de mi colegio me envió un mensaje. Dijo que su hija había sido llevada a urgencias y que llegaría tarde. Le dije que no. Si preocupara. El colegio El Pilar estaba en un barrio concurrido. Podía esperar en una librería a 2 manzanas. Me había estado tomando la seguridad en serio desde el accidente. Martín había recomendado un pequeño equipo de protección, después de enterarse de cuánto dinero podía robar Adrián, accediendo a través de viejas cuentas familiares. Al principio me resistí. Odiaba la idea de ser seguida. Luego recordé cómo morí. Los contraté. 6 minutos después de salir del colegio, un hombre salió de un callejón y me bloqueó el paso. No estaba solo. Otros 4 aparecieron detrás de él. Ninguno llevaba máscara. Eso me asustó, más que si las llevaran. Significaba que esperaban que estuviera demasiado asustada, herida o comprometida para identificarlos después. El líder sonrió. Elena Sanz. Mantuve mi mochila en un hombro. ¿Quién? ¿Pregunta? ¿Tus amigos? No recuerdo tener amigos que lleven bridas. Su sonrisa desapareció. Un hombre se movió detrás de mí. Di un paso lateral, poniendo una pared de ladrillos a mi espalda. Mi entrenador de boxeo me había inculcado una regla por encima de cualquier combinación. No actúes. Sobrevive. Crea espacio. Haz ruido. Busca ayuda. El primer hombre me agarró la muñeca. Le di un palmetazo en la nariz y le pisé el pie. Maldijo y me soltó. El segundo vino rápido. Me giré, usé su impulso y lo estrellé contra la pared. Lo suficientemente fuerte como para aturdirlo. Todavía tenía solo 15 años. No, fantaseaba con que 6 semanas de entrenamiento me hicieran invencible. No era necesario. Solo necesitaba segundos. «¡No!», grité. Mi equipo de seguridad apareció por la esquina. El callejón cambió de inmediato. Adultos profesionales con chalecos, antibalas y radios tienen una forma de acabar con la confianza de los aficionados. 2 hombres intentaron correr. No llegaron lejos. En minutos, los 5 estaban en el suelo con las manos atadas. El líder me fulminó con la mirada. ¿Crees que tu papi rico puede protegerte para siempre? No, dije. Por eso, contraté a gente que sabe lo que hace. Llegó la policía. También Martín. Uno de los hombres tenía un teléfono de prepago. Contenía mensajes sobre mí, mi horario, escolar, fotos de mi ruta, e instrucciones para asustarla lo suficiente para que deje de investigar. El remitente usó una cuenta encriptada, pero el rastro del pago llevó a un intermediario que había sido visto con Adrián 2 semanas antes. Los hombres aguantaron mucho. Uno dijo que el trabajo venía de un chico rico y lisiado, una chica rubia. Otro identificó a Carla en una rueda de reconocimiento. El plan no era matarme. Les habían dicho que tomaran fotos comprometedoras,
que me hirieran la cara y que me dejaran en algún lugar fuera de la ciudad. En mi primera vida, un incendio me había quitado la cara y las manos. Esta vez habían intentado hacer lo mismo antes, y más barato. Cuando oí eso, algo dentro de mí se silenció. No asustado, terminado. Había pasado semanas preguntándome si estaba siendo demasiado despiadada. ¿Por qué? Recordaba crímenes que nadie más había cometido todavía. Ahora ellos habían tomado su decisión. En esta vida, eso importaba. La policía interrogó a Adrián y a Carla esa noche. Como ambos eran menores y la cadena de pruebas era indirecta, fueron entregados a sus tutores. A la espera de una investigación más a fondo, Marisa Méndez apareció con un abogado y afirmó que el dinero había venido de ella. Insistió en que Carla y Adrián no sabían nada. Era un intento obvio de asumir la culpa. Aún así, complicó el caso. Cuando Adrián volvió a casa, yo estaba sentada en la biblioteca, leyendo un informe anual. Entró rodando sin llamar. Nos tendiste una trampa. Levanté la vista de la página. Intentaste que me secuestraran. Yo no. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Sus manos se apretaron alrededor de las ruedas de su silla. ¿Por qué haces esto? Esa pregunta casi me impresionó. ¿Hacer qué? Arruinarlo todo. Cerré el informe. Adrián, estabas en una esquina esperando un camión que se suponía que debía atropellarme. Pagaste a gente para que me atacara. Trajiste a Carla a esta casa, sabiendo exactamente quién era. No preguntes por qué estoy arruinándolo todo. Pregunta por qué tus planes requieren que yo esté rota. Su rostro cambió. Había dicho demasiado, pero no lo suficiente para probar cómo lo sabía. ¿Estás loca?, susurró. Quizá. Me recliné. Las chicas locas también pueden contratar abogados. Por primera vez, vi el miedo superar al odio. Bien. El miedo hacía que la gente se apresurara, y la gente que se apresuraba cometía errores. Víctor llegó a casa la noche siguiente. No se apresuró a volver. Cuando casi me secuestran, terminó 2 reuniones en Nueva York. Tomó el último vuelo a Madrid. Durmió 6 horas. Y bajó vestido con un traje de carbón, como si se preparara para una presentación de la Junta. Así era mi padre. La emoción nunca interrumpía el calendario. Lo seguía a su estudio con una caja de archivos. La miró y luego a mí. ¿Cuán caro es este problema? Casi sonreí. No un ¿qué pasó? No un ¿estás bien? ¿Cuán caro? Potencialmente. La empresa, dije. Eso captó su atención. Coloqué las pruebas frente a él, una por una. Los registros del hospital, la conexión de Marisa con la enfermera despedida, la cronología de la maternidad, la relación de ADN de Adrián con él y no con Celia, la relación de Carla con Marisa y Daniel, las reuniones antes del accidente, la retirada de efectivo, la ruta de reparto alterada, la investigación del secuestro. Víctor leyó durante 20 minutos sin hablar. Observé su rostro de cerca. No mostró sorpresa visible al ver el resultado de paternidad. Eso me dijo algo. Lo sospechabas, dije. No respondió de inmediato. Luego se reclinó. Marisa me contactó después de que Adrián naciera. Pensé que mentía. ¿Le hiciste una prueba? No. ¿Por qué? Porque Adrián ya era legalmente mi hijo. Hacerle una prueba creaba un riesgo, sin cambiar mis obligaciones. Ese era Víctor Sanz en una frase. Mi verdadero mellizo murió porque tu amante cambió a los bebés. Sus ojos se endurecieron. No uses un lenguaje teatral. ¿Cómo lo llamarías tú? Un acto criminal cometido por personas que no están en esta sala. Me reí una vez. Parecía irritado. ¿Hay algo gracioso? Nadie le hablaba así a Víctor. Al menos, nadie que dependiera de él. Empezaba a entender que la dependencia era la cadena alrededor de cada cuello en nuestra familia. Adrián es tu hijo biológico. Dije. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de la investigación criminal.
No de si intentó hacerme daño. Eso es parte de la investigación criminal. Soy tu hija. Y estás viva. Ahí estaba. En mi primera vida, había pasado años intentando volvérmelo suficientemente valiosa para que él me eligiera. Ahora finalmente entendía la ecuación. Nunca elegiría a una persona, elegiría el activo más fuerte. Bien, los activos podían convertirse en dueños. Hay que retirar a Adrián de cualquier acceso a fondos familiares, dije, inmediatamente. Las cejas de Víctor se levantaron. Tienes 15 años. Y usó fondos de custodia antes del accidente. Si la policía los requiere, los controles de Sands Holdings parecerán imprudentes. Ese era el lenguaje que él entendía. Su atención se agudizó. Continué. También deberías notificar a la oficina familiar que cualquier distribución futura a Adrián requiere 2 firmas. Congela las tarjetas discrecionales. Pasa sus gastos médicos a facturación directa. Si no lo haces, financiará otro intento a través de intermediarios. Víctor golpeó la mesa con un dedo. Tu abuelo te ha estado enseñando. La vida me ha estado enseñando. Hizo los cambios esa noche. Por la mañana, las tarjetas de Adrián estaban bloqueadas. Llegó al desayuno, furioso. Mi cuenta no funciona. Víctor bebió café. Correcto. ¿Por qué? Porque la he desactivado. No puedes. Víctor levantó la vista. Adrián se detuvo. Vivirás aquí mientras la policía investiga. Mi padre dijo, se pagarán tus facturas médicas. Comida, educación, rehabilitación, nada más. Soy tu hijo. Un largo silencio. La expresión de Víctor no cambió. Eso está por evaluar. Adrián se puso pálido. Sabía exactamente cómo interpretar la frase. Víctor no negaba la biología, negaba el estatus. Más tarde ese día, 50.000 euros aparecieron en mi cuenta de inversión, sin nota, sin disculpa. Esa era la versión de afecto de mi padre. Capital asignado al hijo que pareciera prometedor. En mi primera live habría estado agradecida. Esta vez, abrí una cuenta de corretaje bajo la estructura de la oficina familiar e invertí la mayor parte. Si Víctor quería convertir el amor en dinero, yo me volvería fluida en dinero. Carla duró otras 6 semanas, bajo el entrenamiento de mi madre. Para junio, la dulzura había desaparecido de ella. Todavía la representaba cuando Víctor o mis abuelos visitaban. Pero yo veía lo que pasaba cuando no había nadie importante mirando. Le gritaba a las empleadas del hogar, daba portazos y culpaba a los tutores por cada mala nota. Celia respondió volviéndose más estricta. Mi madre podía tolerar la arrogancia de la excelencia. No podía tolerar la mediocridad con excusas. Una tarde, bajé y encontré a Carla llorando sobre un plato. Contenía media pechuga de pollo a la plancha y verduras al vapor. Tengo hambre, dijo. Celia no levantó la vista de sus notas. Estás entrenando para un cuerpo de solista. El hambre es información, no una emergencia. Me detuve en la puerta. La frase era casi idéntica a algo que me había dicho cuando tenía 11 años. Por un momento, sentí un retorcijón de reconocimiento. Odiaba a Carla. También sabía lo que era ser convertida en un proyecto. Eso era lo peligroso de la venganza. Si no tenías cuidado, el dolor podía hacer que la crueldad pareciera justicia. Fui a la cocina y puse un batido de proteínas en la mesa. Celia frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Entrenará mejor si no se desmaya. Carla me miró con desconfianza. No me malinterpretes, dije. Todavía no me gustas. Solo no. Quiero ver a mamá fingir que la inanición es arte. Celia se levantó. Abandonaste el derecho a comentar mis métodos de entrenamiento. Bien, entonces no necesito tu permiso. Me alejé. Esa noche, Carla llamó a la puerta de mi habitación. Casi no abrí. Estaba en el pasillo en pijama, con la cara limpia de maquillaje. Por primera vez, parecía de 15 años. ¿Por qué me ayudaste? No lo hice.
Sí que lo hiciste. Te di una bebida. No construyas una historia de redención a partir de eso. Apretó la boca. ¿Crees que eres mejor que yo porque naciste aquí? No. Creo que soy mejor que tú porque no pagué a hombres para que te secuestraran. El color desapareció de su rostro. Yo no. Guárdatelo para el juicio. Se dio la vuelta, para irse. Carla. Se detuvo. Adrián te sacrificará si tiene que hacerlo. Se volvió a mirar. Tú no lo conoces. Casi me reí. Eso es exactamente lo que yo solía decir. Se fue sin responder. Una semana después, Celia descubrió que Carla se había sometido a un procedimiento estético no autorizado, con la intención de estrechar su cintura. Carla había visto anuncios de una clínica privada y, desesperada por igualar mis antiguas medidas de vestuario, usó dinero que Adrián le dio, antes de que congelaran sus cuentas. El procedimiento dañó su estabilidad central y la obligó a dejar de entrenar durante semanas. Celia reaccionó como si Carla hubiera vandalizado una catedral. Alteraste tu cuerpo sin consultarme. Intentaba hacer lo que querías. Te hiciste más débil. Nada de lo que hago es suficiente. Esa frase detuvo la habitación. Yo estaba en las escaleras. Celia miró a Carla por un segundo. Vi a mi yo más joven en ambas. Una exigiendo perfección porque creía que el control podía proteger su legado. La otra, suplicando aprobación porque había confundido la atención con el amor. Entonces, Celia dijo, «Haz las maletas». Carla se quedó helada. «¿Qué?» «Mentiste. Sobre tus circunstancias familiares cuando entraste en mi programa de becas. Estás conectada con el hombre que conducía el camión que hirió a mi hijo. La investigación policial está en curso. Lo toleré porque creí que tenías potencial artístico. Ahora también has comprometido eso. Vete». Carla cayó de rodillas, literalmente. Agarró la mano de Celia. «Por favor, no puedo volver con mi madre. No puedo. Me culpará de todo». Celia se apartó. «No es mi problema. Debería haberlo disfrutado. Y una parte de mí lo hizo. Pero otra parte recordó tener 17 años en mi primera vida». Suplicándole a Celia que se sentara conmigo después de un ataque de pánico. Mientras ella le decía a un asistente que se encargara, odiaba ese recuerdo más de lo que odiaba a Carla. «Puede quedarse en la casa de invitados», dije. Ambas me miraron. Los ojos de Celia se entrecerraron. ¿Por qué? Porque la investigación policial no ha terminado. Si desaparece en la órbita de Marisa, perderemos visibilidad. Deja que se quede bajo condiciones escritas, sin estatus familiar, sin acceso a cuentas, sin entrenamiento privado. Trabaja a tiempo parcial para la oficina de la casa para cubrir gastos. Y termina el colegio. Víctor, cuando se lo contaron, aprobó de inmediato porque era práctico. Carla aceptó porque la alternativa era dejar la finca. Así, la chica que una vez entró en mi casa como mi reemplazo se quedó, como una dependiente vigilada en la casa de invitados. Pensó que la había humillado. En realidad, la había mantenido lo suficientemente cerca como para vigilarla. Esa decisión me salvó la vida más tarde. El verano cambió a Carla al principio. Supuse que el resentimiento simplemente la había endurecido. Luego vino la escalera. Sucedió el primer domingo de julio. Bajaba del segundo piso cuando vi a Carla de pie cerca del rellano, con una cesta de ropa de cama doblada de la oficina de la casa. Me miró. La miré. Sus manos se movieron rápido. Me empujó. En mi primera vida no habría tenido la fuerza ni el equilibrio para recuperarme. Esta vez, el boxeo y el judo habían cambiado mis reflejos. Me agarré a la barandilla, giré y me mantuve en pie. Carla se movía hacia adelante demasiado rápido. Su pie resbaló en el borde de la alfombra. Se cayó. No lo suficiente como para matarla, pero sí lo bastante fuerte como para golpearse la cabeza contra el rellano inferior. Se despertó en el hospital con una conmoción cerebral leve. Yo estaba allí cuando abrió los ojos.
También, Adrián. Carla me miró y gritó, no porque recordara haberme empujado, porque vio mis piernas. No, su voz era ronca. No, no, no. La enfermera entró corriendo. Carla me señaló, ¿por qué puedes caminar? La sangre se me heló. Adrián la miró fijamente. Carla se volvió hacia él. Entonces vio el espacio vacío bajo la manta, donde le habían quitado las prótesis por comodidad. Su rostro se contrajo de horror. Tus piernas. La expresión de Adrián cambió. Él entendió antes que yo. Carla empezó a llorar. Se suponía que ibas a estar bien. Se suponía que ella te salvaría. Se suponía que... La enfermera llamó a un médico. Di un paso atrás. Carla me miró de nuevo. Sus ojos no eran meramente odiosos, eran familiares, contenían memoria, mi memoria, o algo parecido. Más tarde, mientras los médicos atribuían su confusión a la conmoción cerebral, me senté sola en mi coche e intenté pensar. Si Carla recordaba la primera vida, todo cambiaba. Sabía que me había convertido en una prodigio de los negocios después de perder mis piernas. Sabía lo del incendio. Sabía de mi muerte. Sabía qué eventos les habían permitido a ella y a Adrián ganar. Y lo más importante, sabía que yo sabía. No dormí esa noche. En su lugar, mejoré el sistema de seguridad de la finca. Oficialmente, fue por el intento de secuestro. Extraoficialmente, creé una segunda red que nadie más conocía. Baterías de respaldo independientes, almacenamiento en la nube separado, cámaras ocultas en pasillos, entradas de servicio, cuartos de servicio, el garaje, la cocina, el sótano, los corredores. Y fuera de la puerta de mi habitación, contraté a un contratista de seguridad contra incendios para que inspeccionara mi habitación. Y me instalaron un panel de salida de emergencia oculto, detrás de unas estanterías empotradas, que se abría a un estrecho balcón de mantenimiento exterior. Desde allí, una escalera de descenso retráctil llegaba al patio ajardinado de abajo. También instalé sensores de calor y humo conectados directamente a mi teléfono. Mi padre lo llamó excesivo. Casi me secuestran, dije. Aprobó la factura. Carla volvió del hospital más callada que antes. Dejó de discutir con Celia. Dejó de quejarse del trabajo de la casa. Dejó de provocarme. En cambio, pasaba largos periodos con Adrián. Susurraban en el solarium, se sentaban juntos cerca de la piscina, se intercambiaban los teléfonos. Cuando pensaban que nadie los veía. Martín también se dio cuenta. «Están planeando algo», dijo. «Sí. ¿Quieres que los saquemos de la propiedad?» Lo consideré. Cualquier persona razonable habría dicho que sí, pero si Carla recordaba la primera vida, sacarla no eliminaría la amenaza, solo la movería a un lugar donde no pudiera verla. No, dije. Todavía no. Martín exhaló bruscamente. Necesito que entiendas que la vigilancia no es una armadura. Lo sé. Entonces deja de sonar tan tranquila. Miré la transmisión de seguridad en vivo en mi portátil. Adrián y Carla estaban sentados en el jardín. Carla se inclinó hacia él y dijo algo. Adrián miró hacia la casa, hacia mis ventanas. Estoy tranquila, dije, porque esta vez estoy lista antes de que empiece el fuego. La alarma me despertó a las 4:21 de la mañana. No la alarma de la casa. Mi alarma. El sensor privado, vinculado a la red oculta, vibró bajo mi almohada 3 veces. Anomalía de calor, ala y este. Por un segundo, permanecí perfectamente quieta. Luego olí a humo. El recuerdo me golpeó más fuerte que el miedo. En mi primera vida, me había despertado en la oscuridad, sin una silla de ruedas junto a mi cama. El humo se colaba por debajo de la puerta. Me había arrastrado por el suelo usando mis manos, mientras las llamas trepaban por las cortinas del pasillo. Las quemaduras destruyeron lo que el accidente me había dejado. Esa noche me había quitado la cara, las manos, y la ilusión final de que alguien en mi familia me protegería.
Ahora llevaba 17 meses en mi segunda vida. Tenía piernas, tenía entrenamiento, tenía un plan. Llegué a mi puerta, cerrada, con llave desde fuera. Por supuesto. Las luces no funcionaban. La corriente principal había sido cortada. Abrí mi teléfono. El sistema oculto todavía estaba en línea. Las imágenes de las cámaras cargaron una por una. Humo en el pasillo oeste. Fuego cerca de la escalera principal. Una figura oscura moviéndose por el ala de servicio. No perdí tiempo identificando a nadie. Crucé hacia la estantería, solté el pestillo, oculto, y abrí el panel de salida. El aire frío me golpeó la cara. El balcón de mantenimiento era estrecho y resbaladizo por la condensación. Abroché el arnés de emergencia, bajé la cuerda de descenso y bajé al patio. Mis pies descalzos tocaron la hierba mojada. Corrí hacia el muro del jardín. Abrí la puerta de servicio, oculta que había insistido en añadir durante las reparaciones del paisaje. Solo cuando llegué a la carretera llamé a emergencias. Incendio en una casa, dije. Posibles personas atrapadas. Finca Sanz, en el bosque. La corriente principal está cortada. Varios dormitorios pueden estar cerrados con llave desde fuera. El operador me mantuvo en la línea. Quería decir que había gente dentro que había intentado matarme. Quería esperar antes de llamar. No lo hice. Las empleadas del hogar dormían en el ala de servicio. Un jardinero vivía encima del garaje. Mis abuelos no estaban, pero sí una enfermera de noche y 2 empleados de seguridad. La venganza no me daba derecho a quemar a gente inocente. Los camiones de bomberos llegaron rápido. También la policía. Me senté, en la hierba, al otro lado de la carretera, envuelto en una manta térmica, viendo la casa brillar naranja tras los árboles. La primera persona que sacaron fue a Adrián. Su cuidador nocturno empujaba su silla de ruedas por el camino de entrada, tosiendo violentamente. Adrián estaba despierto, muy despierto. Vio a los equipos de bomberos, luego me vio a mí. Su rostro cambió. Recordaré esa expresión el resto de mi vida. Parecía como si un muerto hubiera salido de una tumba. Elena. No dije nada. El personal de la casa salió después. Algunos tosían. Uno tenía un antebrazo quemado, pero todos estaban vivos. Celia no salió. Víctor no salió. Tampoco Carla. Una furgoneta de noticias local llegó antes del amanecer. Eso me sorprendió. La finca era privada, y el fuego llevaba ardiendo menos 40 minutos. Alguien les había avisado. Adrián empezó a dar entrevistas desde su silla de ruedas, antes de que nadie lo pidiera. Mi madre está embarazada, le dijo a un reportero, con la voz quebrada. Mi padre y mi hermana todavía están ahí dentro. Por favor, tienen que encontrarlos. Hermana, se refería a mí. Sabía que yo estaba a 30 metros de distancia. Estaba actuando para las cámaras. Entendí entonces que el equipo de noticias era parte del plan. El hijo, discapacitado y afligido. Los padres ricos muertos. La hermana desaparecida. Una narrativa pública perfecta antes de que los investigadores pudieran hacer preguntas difíciles. A las 7 de la mañana, los bomberos localizaron a Víctor en la suite principal. Estaba muerto. Celia fue encontrada inconsciente en un vestidor. Inhalación de humo, quemaduras graves en la parte inferior de su pierna izquierda. Y complicaciones de su embarazo. Carla fue descubierta en un almacén cerrado con llave en el sótano, con quemaduras extensas. Sobrevivió, apenas. Adrián lloró cuando le contaron lo de Víctor. Observé de cerca. Había dolor en su rostro. También había alivio. Eso me asustó más. Un oficial se me acercó. Señorita Sanz, necesitamos confirmar dónde estaba cuando empezó el incendio. En mi dormitorio. Mi puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Frunció el ceño. ¿Cómo? Salió. Salida de emergencia. La instalé el mes pasado. ¿Por qué? Miré hacia Adrián. Porque alguien ya intentó que me secuestraran. Le di al oficial.
acceso a la red de seguridad oculta. En 20 minutos, la investigación cambió de dirección. Las imágenes eran devastadoras. 2 días antes, Carla montó una discusión con un gerente de la casa por unas joyas desaparecidas. Adrián insistió en que revisaran el sistema de seguridad visible. Durante la distracción, un contratista entró con una orden de trabajo falsificada y accedió a la sala de control eléctrico. El contratista era Daniel Méndez. Dañó la red principal de cámaras y alteró la conexión de la alarma la noche del incendio. Cámaras ocultas separadas grabaron a Carla entrando en el pasillo de arriba después de la medianoche. Llevaba guantes y un pequeño estuche. Entró en la sala de estar de Víctor y Celia. Más tarde, la toxicología encontraría sedantes en su jarra de agua. A las 3:58, Adrián rodó hasta el pasillo de servicio y cortó el interruptor eléctrico principal. A las 4:07, Carla cerró mi dormitorio desde fuera. Luego, cerró la suite de mis padres. A las 4:11, Adrián le dijo a Carla que había lingotes de oro escondido en la caja fuerte del sótano. Incluso en el video mudo, su sorpresa era obvia. Bajó las escaleras. Daniel la siguió a las 4:14. Daniel cerró y aseguró la puerta del almacén del sótano detrás de Carla. Adrián observaba. A las 4:16, Daniel prendió un acelerante cerca del pasillo de servicio. Adrián salió primero. Daniel salió por la entrada de servicio. Luego, Adrián volvió a su habitación y despertó a su cuidador varios minutos después, fingiendo que acababa de notar el humo. Había planeado matarnos a todos, incluida a Carla, la medio hermana que lo había ayudado. La chica que había recordado otra vida y los había elegido de nuevo. Cuando la policía me mostró la secuencia, sentí algo que no esperaba, lástima, y no por Adrián, por Carla. Había estado dispuesta a destruirme por un hermano que siempre la había visto como prescindible. Pensé en lo que le había dicho fuera de mi dormitorio. Adrián te sacrificará si tiene que hacerlo. No me había creído. Algunas lecciones cuestan todo. El incendio convirtió un escándalo familiar, adinerado, en un caso criminal de la noche a la mañana. La policía estatal se hizo cargo. Se unieron investigadores federales porque el sistema de seguridad de la finca había sido manipulado, usando credenciales de acceso restringido vinculadas a un contratista comercial. Los abogados de Sands Holdings llegaron antes del desayuno. También mi abuelo. Héctor Sands tenía 72 años, pelo plateado, hombros anchos, y todavía era capaz de hacer que una sala llena de ejecutivos se sentara más recta. Me encontró en una sala de espera de un hospital, a donde había ido después de dar mi declaración. Por un largo momento, simplemente me miró. Luego, puso ambas manos en mi cara y me besó la frente. «Estás viva». Fue la primera expresión de amor sin complicaciones que había recibido de un miembro de mi familia en cualquiera de las dos vidas. Casi me derrumbé. Casi. Abuelo, papá ha muerto. Cerró los ojos. Lo sé, y Adrián también lo sé. Se sentó a mi lado. Por una vez, ninguno de los dos habló de negocios. Celia se sometió a cirugía. Su embarazo no sobrevivió. Los médicos le amputaron parte de su pierna izquierda por debajo de la rodilla, debido a quemaduras profundas y daño vascular. La ironía era tan aguda que apenas podía mirarla. En mi primera vida, perder mis piernas me había vuelto inútil para ella. Ahora se despertaba con el mismo tipo de ausencia. Cuando la visité, miró el espacio bajo su manta durante varios minutos. «Mi carrera ha terminado», dijo. «Tu carrera como intérprete terminó hace años. ¿Sabes a lo que me refiero?» Lo sabía. La identidad de Celia dependía del control físico. No podía tolerar la debilidad en sí misma, no más de lo que la había tolerado en mí. «¿El bebé?», preguntó. Negué con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esperé a que el dolor la ablandara. No lo hizo. «¿Por qué no estabas en la casa?» «Estaba.
Escapé. ¿Cómo? Me preparé. Me miró. Y luego me miró de verdad, quizás por primera vez. Sospechabas. Y no nos lo dijiste. La acusación era tan familiar que casi me reí. Le dije a papá que Adrián era peligroso. Te dije que Carla mentía. Instalé seguridad porque ambos estaban bajo investigación criminal. ¿Qué? ¿Querías que hiciera exactamente, mamá? ¿Dormir en tu habitación con un extintor? Se estremeció. Tu padre está muerto. Lo sé. Suenas fría. Pensé. En la clínica en mi primera vida. Víctor firmando consentimientos mientras fingía no entender. Lo que Adrián y Carla planeaban hacer con mis órganos. Víctor eligiendo la conveniencia por encima de su hija. Porque creía que yo había sobrevivido a mi utilidad. El frío es lo que esta familia me enseñó a ser. Me fui antes de que pudiera responder. Carla despertó 3 días después. Sus quemaduras requerirían años de tratamiento. La lesión de su operación de cintura ya la había debilitado. Y ahora se enfrentaba a injertos de piel, cirugías reconstructivas y cicatrices permanentes. La primera persona por la que preguntó no fue Marisa, ni Adrián. Fui yo. Me paré, junto a su cama con una mascarilla y una bata. Su voz era apenas audible. Me encerró. Sí, dijo que había oro abajo. No lo había. Las lágrimas se deslizaron por su pelo. Quería que muriera. No dije te lo dije. Algunas victorias son demasiado feas para celebrarlas. Carla confesó todo. El plan del accidente, el intento de secuestro, las reuniones ocultas, el incendio. Admitió que después de despertar de su caída, comenzó a recordar una vida diferente en fragmentos. Yo en una silla de ruedas, ella viviendo como la hija favorita de Celia, Adrián prometiendo que heredarían la fortuna de los Sanz, mi cara quemada. Y finalmente, mi muerte. Había interpretado esos recuerdos como el destino. Pensé que si arreglaba las cosas que salieron mal, lo recuperaríamos, susurró. Recuperar la vida que teníamos. ¿Te refieres a mi vida? Cerró los ojos. Sí, esa respuesta importaba más que una disculpa. Finalmente fue honesta. Hice una pregunta. ¿Adrián recordaba también? No, no como nosotras. Él solo sabía lo que su madre le contó. Le conté algunas cosas después de lo de las escaleras, no todo, lo suficiente para asustarlo. Así que Adrián no había renacido. Simplemente había sido el mismo. De alguna manera, eso era peor. El problema legal de Adrián Sanz era una obra maestra de mala sangre y peor, papeleo. Biológicamente, era hijo de Víctor. Legalmente, había sido criado como el hijo nacido del matrimonio de Víctor y Celia. Debido al cambio en el hospital, emocionalmente, era el hermano al que había amado, hasta que intentó destruirme. A la ley de sucesiones no le importaba la emoción, pero sí le importaba mucho la conducta criminal, los fideicomisos, las designaciones de beneficiarios y el estatus familiar formal. Afortunadamente, Víctor había pasado su vida construyendo estructuras. Desafortunadamente para Adrián, yo había pasado meses aprendiéndolas. Después de la investigación del secuestro, Víctor ya había retirado el acceso discrecional de Adrián y lo había suspendido de varios fideicomisos familiares a la espera de una revisión. Luego, cuando Celia comenzó de nuevo el tratamiento de fertilidad, la oficina familiar modificó los registros de la casa para reflejar el hallazgo de maternidad disputado, y comenzó un proceso legal para corregir el estatus de Adrián. A sugerencia mía, la tutela de Adrián, para fines médicos y educativos, había sido asignada temporalmente a un pariente viudo de los Sanz, porque Celia se negó a la responsabilidad. Y Víctor quería distancia mientras los investigadores trabajaban. Adrián había tratado los cambios como un insulto. No había entendido la consecuencia. Ya no figuraba en el programa de beneficiarios directos más reciente de Víctor. La mayoría de las acciones con derecho a voto de Sanz Holdings pasaron al fideicomiso de control familiar.
donde Héctor y yo éramos los beneficiarios, activos supervivientes en la rama de Víctor. Adrián todavía podía presentar reclamaciones basadas en la paternidad biológica. Lo hizo. Luego los fiscales lo acusaron de conspiración para cometer asesinato, incendio provocado agravado, intento de asesinato, solicitación relacionada con mi secuestro y múltiples cargos conectados con la manipulación de sistemas de seguridad y el drogamiento de mis padres. El fideicomiso tenía una cláusula de confiscación por actos criminales intencionados contra un fideicomitente o beneficiario. Víctor la había insertado décadas antes para proteger a la empresa de disputas familiares. Nunca imaginó que se usaría contra su propio hijo. En la audiencia preliminar, Adrián me vio al otro lado de la sala. Parecía mayor de 16 años. Su pelo había crecido de forma desigual. Su cara estaba delgada. La silla de ruedas parecía demasiado grande para él. Por un segundo, recordé al niño que una vez me enseñó a montar en bicicleta. Luego recordé el camión. Articuló una palabra. ¿Por qué? No supe si quería decir ¿por qué sobreviví? ¿Por qué lo expuse? ¿O por qué su vida se había derrumbado? Aparté la mirada. Marisa Méndez intentó rescatarlo con la verdad. Desde la detención del condado, hizo una declaración, declarando que Adrián era el hijo biológico de Víctor Sanz, y por lo tanto, tenía derecho a la fortuna de los Sanz. La declaración detonó su matrimonio en su lugar. Daniel había creído que Adrián era su hijo, durante años. Marisa le había permitido creerlo porque necesitaba su lealtad. Él había ayudado a organizar el accidente en parte porque pensaba que estaba protegiendo a su hijo y a su hija, de una familia rica que había robado a Adrián. Cuando se enteró de que Adrián era en realidad el hijo de Víctor, Daniel se volvió contra Marisa. Sus abogados comenzaron a culparse mutuamente. Sus acuerdos de cooperación se derrumbaron. Cada mentira creaba otro testigo. La pieza final provino de viejos registros médicos y de los restos del bebé enterrado bajo el nombre de la familia Méndez. Las pruebas de ADN confirmaron que el niño que murió 16 años antes había sido el hijo biológico de Celia y mi mellizo, mi hermano, el hermano que nunca había conocido. Asistí al nuevo entierro con Héctor. Le dimos un nombre, Mateo Jaime Sanz. No hubo venganza en esa ceremonia, solo dolor. Me paré frente a la pequeña tumba y me di cuenta de que mi segunda vida no era solo para castigar a Adrián y a Carla. Era para poner las cosas robadas de nuevo en su lugar. Un nombre, una verdad, un cuerpo, un futuro. Adrián finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. Después de que Carla testificara en su contra y las pruebas digitales lo vincularan a cada etapa del plan del incendio. Debido a su edad, discapacidad y la complejidad de los estatutos de transferencia de menores, el proceso de sentencia fue largo y muy disputado. Finalmente fue internado en un centro juvenil de seguridad, con disposiciones de transferencia a custodia de adultos tras una revisión legal. Daniel volvió a prisión por los nuevos cargos. Marisa recibió una sentencia sustancial por su papel en el encubrimiento del cambio de bebés original, obstrucción y las conspiraciones posteriores. Carla, por cooperar y haber sido víctima del plan final de Adrián, recibió una sentencia juvenil reducida, seguida de tratamiento psiquiátrico obligatorio. Los periódicos lo llamaron el infierno de la familia Sanz. Odiaba el nombre. Hacía que la tragedia sonara a entretenimiento. Pero para entonces ya entendía algo sobre las historias. Si no cuentas la tuya, alguien más la empaquetará por ti. Así que, cuando los reporteros pidieron una declaración, la di. Sobreviví porque dejé de asumir que las personas más cercanas a mí tenían mis mejores intereses en mente. Si hay una lección aquí, no es sobre la riqueza o la venganza, es sobre creer en las pruebas, incluso cuando las pruebas duelen.
Esa frase apareció en todas partes. No era toda la verdad, pero era suficiente. Mi padre fue enterrado en una mañana gris de agosto. Celia no asistió. Todavía estaba en rehabilitación y se negó a ser fotografiada en una silla de ruedas. Entendía la vergüenza, aunque la despreciaba. Después del funeral, Héctor me llevó a la sede de Sands Holdings en el centro. El edificio era de 40 y 2 pisos de cristal con vistas al río. Lo había visitado cientos de veces en mi primera vida. Generalmente en mis 20, después de que la discapacidad me obligara a reinventarme. Esta vez entré a los 16 años, por mis propias piernas. La junta estaba esperando. La mayoría de ellos me conocían como la hija bailarina de Celia. Varios parecieron sorprendidos de verme sentada junto a Héctor. Él se dio cuenta. Elena ha estado estudiando las operaciones de la empresa durante el último año. Dijo, continuará su educación, pero también se une al Comité de Estrategia Familiar como observadora sin derecho a voto. Un director, carraspeó, tiene 16 años. Héctor lo miró. Gracias, Pedro. Habíamos perdido su certificado de nacimiento. Casi sonreí. La reunión continuó. Durante los 2 años siguientes, viví 2 vidas. En el colegio, era una adolescente que había sobrevivido a un famoso escándalo familiar. En Sands Holdings, era una aprendiz. Aprendí sobre márgenes de fabricación, precios de flete, relaciones laborales, exposición regulatoria, riesgo de inventario, seguros y asignación de capital. Pasé las vacaciones escolares visitando almacenes en lugar de playas. Leí cada dossier de la junta 2 veces. Cuando no entendía algo, preguntaba hasta que alguien me lo explicaba. La gente finalmente dejó de ver a la hija de Víctor. Luego dejaron de ver a la exbailarina. Empezaron a verme a mí. A finales de 2019. Noté una actividad de adquisiciones inusual entre los sistemas hospitalarios y los proveedores extranjeros. Las noticias de salud pública todavía estaban fragmentadas, pero el patrón me molestaba. Escasez de equipos de protección, dependencia de la fabricación, extranjera concentrada, reservas nacionales débiles. Recordé la primera vida. Recordé estantes vacíos, contratos de emergencia y empresas luchando por suministros básicos. No podía decirle a Héctor que sabía lo que se avecinaba, así que elaboré un caso de negocio. Diversificar el abastecimiento de suministros médicos. Ampliar la capacidad de mascarillas y filtración. Asegurar contratos nacionales de material melt blown. Aumentar las reservas en almacenes. Desarrollar alianzas de distribución rápida. Héctor leyó la propuesta. Esto es agresivo. Es un seguro. ¿Contra qué? Un shock de suministro. Me estudió. ¿Cuán segura estás? Lo suficiente como para arriesgar mi distribución fiduciaria junto con la empresa. Eso lo convenció más que cualquier gráfico. Sands Holdings se movió temprano. Cuando la pandemia interrumpió las cadenas de suministro globales, nuestra división de distribución médica no estaba perfectamente preparada. Nadie lo estaba. Pero estaba lo suficientemente preparada como para marcar la diferencia. Suministramos a hospitales en 3 estados a precios contratados. Héctor se negó a la especulación de precios oportunista y yo lo apoyé. Ganamos dinero porque el volumen se disparó. No porque explotáramos el pánico. Esta decisión nos ganó algo más valioso que una ganancia trimestral. Confianza. Durante el mismo periodo, impulsé la inversión en sistemas de inventario autónomos, software de logística de última milla y drones industriales para inspección remota. Algunas apuestas fallaron. Algunas fallaron espectacularmente. Una startup de drones se quemó por 12 millones de euros antes de que la cerráramos. Héctor me hizo presentar el fracaso a la junta yo misma. ¿Por qué? Le pregunté antes de la reunión. Porque cualquiera puede atribuirse el mérito de un ganador. Quiero ver si puedes asumir una pérdida. Lo hice, sin excusas, sin culpar a la dirección. Había juzgado mal el cronograma de ingeniería y sobreestimado la preparación del cliente. La junta lo respetó más de lo que esperaba. Para cuando entré en la
Universidad Complutense. Ya no estudiaba negocios para escapar del ballet. Me encantaba, no el dinero en sí. El poder, sí, pero no la versión caricaturesca del poder que imaginé a los 15. El poder real era la capacidad de tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. Era poder salir de una habitación sin pedir permiso. Era pagar a los empleados durante un cierre porque la empresa tenía suficientes reservas de efectivo. Era conocer los contratos lo suficientemente bien como para que nadie pudiera esconder una trampa en la página 47. Era elegir no repetir la crueldad que había construido. A los 21, Héctor me dio autoridad de voto sobre un pequeño grupo de subsidiarias. A los 22, lideré mi primera adquisición. A los 23, la Junta me eligió presidenta ejecutiva de Sands Holdings, después de que Héctor se retirara por motivos de salud. Los periódicos me llamaron la presidenta más joven en la historia de la compañía. Celia envió un mensaje. Felicidades. Lo miré durante mucho tiempo. Luego respondí. Gracias. Nada más. La chica que había sido en mi primera vida habría querido que su madre dijera que estaba orgullosa. La mujer en la que me convertí ya no lo necesitaba. Celia pasó años aprendiendo a caminar de nuevo. Odió cada segundo. Los especialistas en prótesis describieron su progreso como excelente. Ella lo describió como humillante. Al principio, rechazaba visitas. Luego rechazaba fotografías. Luego despidió a 3 fisioterapeutas, por lo que llamó bajos estándares. Finalmente, la rehabilitación le dio suficiente movilidad para volver al Ballet Nacional como consultora artística. Pero nunca recuperó la autoridad que una vez tuvo. Parte de eso era físico. La mayor parte era reputacional. La investigación criminal expuso cuánto control había ejercido sobre menores en su programa de entrenamiento. Antiguos estudiantes comenzaron a hablar públicamente sobre peligrosas restricciones de peso, lesiones no tratadas, abuso emocional y la cultura del miedo a su alrededor. Ninguna de esas historias me sorprendió. Yo había vivido dentro de ellas. El Ballet Nacional la puso en excedencia. Los patrocinadores se retiraron. Los padres que una vez lucharon por clases particulares dejaron de devolver las llamadas. Por primera vez en su vida, Celia Sands no podía dominar la sala al entrar. Me llamó un martes de octubre, cuando yo tenía 24 años. Ven a almorzar. Sin hola, sin por favor. Algo sobrevive a todos los desastres. ¿Dónde? En mi apartamento. Después del incendio, nunca volvió a la finca del bosque. La propiedad había sido reconstruida y vendida. Celia compró un apartamento en un rascacielos cerca del lago, con enormes ventanas y casi ninguna decoración. Cuando llegué, había preparado té y nada más. Pareces delgada, dijo. La miré fijamente. Frunció el ceño. ¿Qué? Pasaste toda mi infancia diciéndome que nunca estaba lo suficientemente delgada. Estaba protegiendo tu línea. Claro que sí, apretó la boca. Nos sentamos una frente a la otra durante años. Había imaginado esta conversación. En algunas versiones se disculpaba. En otras yo gritaba. A veces me rogaba que la perdonara y yo me iba. La realidad era más silenciosa. Celia parecía vieja, no físicamente vieja. Seguía siendo hermosa de una manera severa, pero algo dentro de ella se había derrumbado después de perder su carrera, su marido, su embarazo, y su creencia de que la perfección protegía a la gente del dolor. Vi tu entrevista, dijo. ¿Cuál? La de la división de robótica. Viste una entrevista de negocios. Las veo todas. Eso me sorprendió. Bajó la vista a su té. Siempre fuiste disciplinada. Casi me reí. Ese es tu cumplido. No sé cómo decir lo que quieres que diga. No quiero que digas nada. Levantó la vista. Una vez sí querías. Eso me detuvo. Continuó. Después del accidente de tu hermano, dejaste de querer nada de mí. Al principio, pensé que estaba siendo dramática.
Luego pensé que me estabas castigando. Más tarde, me di cuenta de que simplemente habías terminado. No dije nada. Solía pensar que el amor significaba hacer a alguien excepcional, dijo. Mi madre fue así conmigo. Me presionó hasta que me volví genial. Así que asumí que el dolor era parte del regalo. No era un regalo. Lo sé ahora. Estudié su rostro. Las disculpas son cosas difíciles. A la gente le gusta imaginar que borran el daño. No lo hacen. Son reconocimientos, no máquinas del tiempo. Cuando perdí mi pierna, dijo, entendí algo terrible, esperé, entendí lo que te hice en la otra vida. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. Nunca había hablado de la posibilidad de otra vida. ¿Qué quieres decir? Carla me lo contó antes de que la trasladaran del hospital juvenil. Estaba muy medicada. Hablaba de recuerdos que no podían haber ocurrido. Tú en una silla de ruedas, un incendio años después, tu padre vivo, Adrián sano, dijo, que moriste. Celia me miró directamente. Y a veces me miras como si tú también lo recordaras. Podría haber mentido. Había mentido a todos los demás. En cambio pregunté, si dijera que sí, ¿qué cambiaría? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nada. Esa era la respuesta correcta. No todo se puede reparar. Me recliné. Entonces sí. Cerró los ojos. Le conté solo una parte. El accidente, la amputación. ¿Cómo me reemplazó con Carla? El incendio, la indiferencia de mí, padre, mi muerte. No le conté cada detalle cruel. No era necesario. Cuando terminé, Celia lloraba en silencio. Dejé que te hicieran daño. Sí, yo te hice daño. Sí. ¿Puedes perdonarme? Ahí estaba. La pregunta que la gente piensa que las víctimas deben responder. Me tomé mi tiempo. Ya no te odio. Su rostro cambió con esperanza. Eso no es lo mismo que el perdón, dije. Y el perdón no es lo mismo que la confianza. La esperanza se desvaneció. Entiendo. ¿Tú lo haces? Asintió. Me levanté en la puerta. Dijo mi nombre. Me giré. Estoy orgullosa de ti. Durante años, esas 4 palabras lo habrían significado todo. Ahora aterrizaron suavemente y se quedaron donde estaban. Yo también estoy orgullosa de mí, dije. Luego me fui. Visité a Carla una vez después de que cumpliera 21. No porque ella lo pidiera, porque yo lo hice. Había sido transferida de la custodia juvenil a un programa de rehabilitación psiquiátrica a largo plazo, tras repetidos episodios de paranoia y disociación. Sus médicos creían que el trauma del incendio, la culpa criminal, el dolor crónico y lo que ella llamaba recuerdos de otra vida se habían fusionado en una grave condición de salud mental. No sabía si el diagnóstico capturaba lo que le sucedió. Solo sabía que recordar la primera vida no había salvado a Carla. La había atrapado dentro de ella. Se sentó frente a mí en una tranquila sala de visitas. La cirugía reconstructiva había suavizado parte del daño de las quemaduras. Pero las cicatrices seguían, visibles a lo largo de su mandíbula y cuello. Se las tocaba cuando estaba nerviosa. «Te ves igual», dijo. «Nadie se ve igual a los 24 que a los 15. Sabes a lo que me refiero». Lo sabía. Entera. Esa era la palabra que ella no podía decir. «¿Cómo está Adrián?», preguntó. «No lo sé». Eso era mayormente cierto. Los abogados de Sands Holdings enviaban actualizaciones legales periódicas, porque Adrián continuaba presentando demandas civiles relacionadas con el patrimonio de Víctor. Cada demanda fracasaba o se resolvía en la irrelevancia. Sabía que había sido trasladado a custodia de adultos tras una revisión. Sabía que tenía complicaciones médicas crónicas y pasaba gran parte de su tiempo en viviendas protegidas debido a su discapacidad. No leía más de lo necesario. Hay un punto en el que la venganza se convierte en otra forma de apego. No tenía interés en seguir apegada. Carla miró la mesa. Solía odiarte porque todo te resultaba fácil. No era así. Parecía que sí.
Eso es diferente, asintió. En la primera vida, pensé que eras patética después del accidente. La franqueza me sorprendió. Continuó antes de que pudiera responder. Estabas enfadada todo el tiempo. Tu madre me quería a mí. Adrián me defendía. Todos pensaban que eras una amargada. Pensé que había ganado porque era mejor siendo adorable. No lo eras. Lo sé. Levantó la vista. Ellos amaban lo que yo hacía por ellos. Tu madre amaba mi baile. Adrián amaba que lo ayudara. Tu padre apenas me veía. En el segundo en que dejé de ser útil, Adrián intentó quemarme viva. Un largo silencio se instaló entre nosotras. ¿Por qué viniste?, preguntó. Consideré la pregunta, para ver si todavía quería que sufrieras. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Y quieres? Miré sus cicatrices, la puerta cerrada, detrás del personal, el temblor en sus dedos. No, empezó a llorar. ¿Eso significa que me perdonas? No. Se rió entre lágrimas. ¿Realmente te gusta esa respuesta? Es útil. Me levanté para irme. Elena, me detuve. Lo siento. Esta vez, le creí. Creer en una disculpa y aceptar a alguien de nuevo en tu vida no son lo mismo. Lo sé, dije. Eso fue suficiente. Nunca volví a visitarla. En cuanto a Adrián, finalmente recibí una carta. Llegó a la sede de Sands Holdings y remitente. Mi asistente la había abierto por seguridad y la había colocado en una carpeta en mi escritorio. La letra era desigual. Elena, no sé si recuerdas el día que te enseñé a montar en bicicleta. Tenías 7 años. Te caías constantemente porque te negabas a usar ruedines. Te raspaste la rodilla y me gritaste cuando intenté ayudarte. Luego volviste a subirte. Pienso en ese día porque no entiendo cuándo nos convertimos en enemigos. Sé lo que hice. No te pido que finjas que no pasó, pero necesito que sepas que cuando mamá me encontró, Marisa quiero decir, me dijo que todo lo que tenía era robado. Me dijo que tú y Celia me desecharíais si la verdad salía a la luz. Dijo que Carla y yo teníamos que protegernos mutuamente porque los Sands nunca lo harían. Le creí. Luego ocurrió lo del camión. Después de eso, te culpé, porque si me hubiera salvado como esperaba, todo habría funcionado. Sé lo loco que suena. Quizá estaba loco. Quizá todavía lo estoy. Te odié por sobrevivir a lo que planeé para ti. Te odié por ser mejor en todo después de que yo fracasara. Te odié porque papá te miraba como yo quería que me mirara a mí. No espero el perdón. Solo quería que una persona supiera que recuerdo haber sido tu hermano. Antes de convertirme en tu enemigo, Adrián. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé bajo llave en mi escritorio. No respondí. La infancia que él recordaba también había sido real para mí. Eso era lo que hacía dolorosa la traición. Los monstruos son fáciles de odiar cuando siempre han sido monstruos. Adrián había sido una vez un niño que sostenía el sillín de mi bicicleta mientras yo le gritaba que no me soltara. Luego se convirtió en la persona que organizó que un camión destruyera mi cuerpo. Ambas versiones eran ciertas. Crecer significaba aprender que la verdad no te debía simplicidad. Nunca volví a la danza profesional. Durante un tiempo, la gente asumió que lo haría. Después de todo, todavía tenía el cuerpo, el entrenamiento y el nombre. El Ballet Nacional me invitó a actuar en una gala conmemorativa después de que Celia se fuera. Un coreógrafo en Nueva York me ofreció un papel principal en una producción contemporánea, construida en torno a la historia de mi familia. Rechacé ambas. El ballet pertenecía a una chica que amaba y compadecía. Había pasado años tratando de hacerse perfecta, porque creía que los defectos hacían que la gente se fuera. Ya no necesitaba demostrarle nada. Seguí bailando en privado. A veces tarde en la noche, en un estudio que construí en el último piso de mi apartamento. Ponía música y me movía sin espejos, sin jueces,
sin básculas, sin mi madre, contando calorías desde la puerta. Solo movimiento. Así fue como recuperé el ballet también. A los 25, la edad en la que morí en mi primera vida, me paré en la terraza de la azotea de la sede de Sands Holdings y observé a Madrid despertar debajo de mí. El río brillaba. Entre los edificios, los trenes se movían por vías elevadas. Los camiones de reparto cruzaban puentes en filas que parecían casi ordenadas desde arriba. Un camión blanco se detuvo en un semáforo muy abajo. Durante años, ver uno me había oprimido el pecho. Esa mañana no lo hizo. Mi asistente salió. La junta empieza en 10. Estaré allí. Tu abuelo ya se está quejando de que todos los menores de 70 llegan tarde. Sonreí. Héctor se había retirado oficialmente 2 veces y seguía apareciendo cuando le apetecía. Tenía 81 años y afirmaba que la jubilación era una conspiración diseñada para hacer que los viejos jugaran al golf. Me alejé de la barandilla. Sands Holdings ya no era la empresa que Víctor dejó atrás. Habíamos vendido negocios que sobrevivían solo por nostalgia familiar y adquirido empresas de logística médica, robótica, software industrial y fabricación avanzada. Creamos un fondo de emergencia para empleados después de la pandemia y ampliamos los programas de aprendizaje en 3 estados. No todas las decisiones funcionaron. No todos los trimestres fueron buenos. Pero la empresa era mía de la manera en que quería que algo fuera mío. No porque heredé un apellido, sino porque me gané el derecho a liderarla. Los reporteros a menudo preguntaban sobre el matrimonio. Preguntaban más a menudo después de que las revistas financieras comenzaran a ponerme en sus portadas. ¿Estaba saliendo con alguien? ¿Me casaría con otra familia de negocios? ¿Había un futuro, señor Sands? La obsesión me parecía divertida. Los hombres se volvían poderosos y se les preguntaba qué planeaban construir. Las mujeres se volvían poderosas y se les preguntaba quién dormiría a su lado. Salí con gente. Disfruté de hombres guapos, inteligentes, amables. Ocasionalmente, hombres que eran solo una de esas cosas. Nunca hice del romance una edad adulta. A los 30, después de años pensando si quería hijos, elegí ser madre mediante reproducción asistida. Tenía los recursos para hacerlo con cuidado y en privado. 2 años después, tuve mellizos, una niña y un niño. La ironía no se me escapó. Los llamé Clara y Jaime. La primera vez que los sostuve, entendí algo que mis padres nunca entendieron. Los hijos no son planes de sucesión, no son legados de latidos. No son instrumentos, pólizas de seguro o pruebas de que tu vida importó. Son personas que tienes la suerte de conocer pronto. No prometí hacerlos excepcionales. Prometí hacer un hogar lo suficientemente seguro para que se convirtieran en ellos mismos. Celia los conoció cuando tenían 6 meses. Lloró cuando Clara le agarró el dedo. Tiene las manos largas, dijo mi madre. Le eché una mirada. Celia se rió. Sorprendentemente, lo sé. No diré ballet. Bien, piano, mamá. Levantó ambas manos en señal de rendición. No fue una reconciliación perfecta. No quería una. Las cosas perfectas habían causado suficiente daño en nuestra familia. Construimos algo más pequeño y más honesto. Almuerzo una vez al mes o festivos ocasionales. Límites que a veces ponía a prueba y que yo siempre hacía cumplir. Ella aprendió. Yo también. Una tarde de primavera, Héctor me pidió que lo llevara a la tumba de Mateo. Mi verdadero hermano mellizo habría tenido mi edad, aunque todavía me resultaba extraño imaginarlo como un adulto. Nos paramos bajo un árbol en flor mientras Héctor ajustaba su bastón. ¿Te preguntas alguna vez cómo habría sido? Preguntó. A veces, tu padre, demasiado a menudo. Héctor asintió. Había amado a Víctor, a pesar de saber exactamente en qué tipo de hombre se había convertido su hijo. Las familias están llenas de lealtades imposibles, ¿sabes? Dijo.
Cuando eras pequeña, pensaba que Adrián era el duro, era más ruidoso. El mismo error que comete la gente en los negocios: confundir la agresión con la fuerza. Exacto. Me miró. Tú siempre fuiste la difícil. Me reí. Eso no es un cumplido. Para mí sí lo es. Toqué la fría piedra con el nombre de Mateo. Durante la mayor parte de mi segunda vida, creí que había vuelto porque el odio era demasiado fuerte para morir. Y tal vez eso era cierto. El odio me ayudó a superar los primeros meses. Me hizo alejarme del camión. Me hizo investigar. Me hizo dejar de rogar a la gente que me quisiera. Pero el odio es un mal lugar para vivir. Finalmente, construí algo más grande a su alrededor. Pruebas, escala, dinero, una amistad, trabajo, elección, paz. Laura Benítez permaneció en mi vida a través de todo. Se convirtió en arquitecta, se mudó a Seattle, se casó con una mujer que hacía un pan de masa madre extraordinario. Y todavía me enviaba pasteles cada 22 de marzo con la misma nota: come el pastel, sáltate el desastre. El primer año lloré. Después de eso, me reí. En el 20º aniversario del accidente, Laura voló a Madrid y volvimos al barrio. Donde antes estaba la pastelería Mallorca, la panadería ya no existía, reemplazada por una librería y una cafetería. Nos sentamos junto a la ventana con café y un trozo de pastel de fresa. ¿Piensas alguna vez en ese día?, preguntó. Cada año. Solía culparme por haberte llevado allí. La miré. Sabes que no, fue tu culpa. Ahora lo sé. Bien. Porque si no me hubieras pedido que fuera por pastel, puede que nunca hubiera visto quién era Adrián realmente. Sonrió, con tristeza. Eso es un consuelo terrible. Sigue siendo un consuelo. Afuera, los peatones cruzaban cuando el semáforo cambiaba. Los coches se detenían. La ciudad continuaba. Corté el pastel con mi tenedor y comí un bocado, cuando tenía 15 años. Mi madre me enseñó a tratar la dulzura como una debilidad. Cuando tenía 25 en mi primera vida, morí creyendo que la supervivencia me había vuelto fea. Cuando volví a tener 15, pensé que la venganza me haría sentir completa. Me equivoqué todas las veces. Lo que me hizo sentir completa fue la elección de no meterme en el tráfico. La elección de creer en las pruebas por encima de la mitología familiar. La elección de dejar de audicionar por amor. La elección de construir una carrera que nadie pudiera quitarme. La elección de dejar algunas cartas sin respuesta. La elección de perdonar sin volver. La elección de criar hijos sin convertirlos en espejos. La elección de comer el pastel. A la gente le gusta decir que gané porque Adrián fue a la cárcel. Carla perdió la vida que robó. Los secretos de mi padre fueron expuestos y yo heredé miles de millones. Esas cosas sucedieron. No fueron la victoria. La victoria fue más simple. Recuperé mi vida. Y esta vez la viví para mí misma. Años más tarde, una periodista me preguntó si creía que todos merecían una segunda oportunidad. Estábamos sentadas en una sala de conferencias después de una larga entrevista sobre el nuevo campus de fabricación de Sands Holdings. Era joven, inteligente y claramente más interesada en la historia familiar que en el proyecto de la cadena de suministro que su editor le había asignado. Tú tuviste una, dijo, al menos en la forma en que describes tu vida. Nunca había confirmado públicamente la reencarnación oficialmente. Llamé a los años antes del incendio un periodo en el que vi el resultado probable de la dinámica de mi familia con una claridad inusual. Era una frase diseñada por abogados. Aún así, la gente sentía que había algo que no estaba diciendo. Miré a través de la pared de cristal a los empleados que se movían entre las salas de reuniones. Una segunda oportunidad no es lo mismo que un permiso, dije. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa que otra oportunidad no borra la primera elección. Adrián tuvo muchas oportunidades de detenerse.
Carla también. Mi madre tuvo años para ver lo que me estaba haciendo. Mi padre tenía todos los recursos del mundo, y aún así eligió la conveniencia por encima de la responsabilidad. ¿Y tú? Sonreí. Tuve oportunidades de convertirme exactamente como ellos. Esa era la parte que poca gente entendía. La supervivencia no te hace automáticamente bueno. El dolor no te hace automáticamente sabio. Ser traicionado puede enseñarte límites. O puede enseñarte a traicionar primero. Durante un tiempo, estuve en ese borde. Los 15. Disfruté viendo a Adrián entrar en pánico. Disfruté humillando a Carla. Alimenté la obsesión de mi madre cuando sabía que Carla pagaría el precio. Me dije que era justicia, porque recordaba lo que Menei habían hecho. Algo de eso fue justicia. Algo fue crueldad con mejor marketing. La diferencia me importó más tarde. Importó cuando me volví responsable de miles de empleados. Importó cuando me convertí en madre. Importó cuando Clara tenía 8 años, volvió a casa del colegio furiosa. Porque otra niña la había excluido de una fiesta de cumpleaños. La odio, anunció. Yo estaba respondiendo correos electrónicos en la encimera de la cocina. Vale, pareció ofendida. Se supone que debes decir que no debería odiar a la gente. Se te permite sentir lo que sientas. Lo que importa es lo que haces con ello. Quiero invitar a todos a mi fiesta excepto a ella. Cerré mi portátil. Hay momentos en que tu infancia regresa con el rostro de tu hijo. Me vi a mí misma a los 15 pensando que el castigo y la seguridad eran lo mismo. ¿Eso te haría sentir mejor? Pregunté. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Lo consideró. Un día. Entonces decide si un buen día vale la pena convertirse en alguien que no respetas. Frunció el ceño. Ese es un consejo molesto. La mayoría de los consejos útiles lo son. Invitó a la niña. No se hicieron mejores amigas. No pasó nada mágico. Simplemente dejaron de ser enemigas. Eso fue suficiente. Pensé en Carla después. No con culpa, exactamente. Con perspectiva. No podía cambiar lo que hice a los 15 más de lo que ella podía cambiar lo que hizo. Solo podía negarme a que esa niña tomara todas las decisiones futuras por mí. Esa se convirtió en mi verdadera segunda oportunidad. No la mañana en que desperté en clase de álgebra. Cada mañana después, la periodista apagó su grabadora. Una última pregunta, dijo. ¿Crees que serías tan exitosa si nada de esto hubiera sucedido? La miré. A la gente le encantaba pedir a los supervivientes que calcularan el valor de mercado de su sufrimiento. ¿Serías fuerte sin el dolor? ¿Serías exitosa sin la traición? ¿Cambiarías el imperio por una infancia feliz? Las preguntas asumen que el dolor es una inversión que debería generar rendimientos. Ya no creo eso. No lo sé, dije. Quizá habría sido bailarina. Quizá habría dirigido la empresa más tarde. Quizá habría estudiado biología marina, decepcionado a todos. Se rió. Biología marina. Me gustaban las ballenas cuando tenía 9 años. Nadie pregunta. Sonrió. Luego esperó la respuesta seria. Sé. La di. No le doy crédito al trauma por mi éxito. El trauma me quitó cosas. Construí el éxito con lo que quedaba. Esa frase se convirtió en el titular. Por una vez, no odié la forma en que alguien más empaquetó mi historia. Esa tarde, volví a casa temprano. Jaime estaba construyendo un puente de juguete en el suelo del salón. Clara tenía la música demasiado alta arriba. Mi madre estaba en la cocina discutiendo con nuestro chef sobre si una madre de 6 meses contaba como mascota familiar. Celia visitaba más a menudo ahora. Se había vuelto sorprendentemente tierna con mis hijos. Quizás porque entendía que la sacaría de sus vidas sin dudarlo, si repetía viejos patrones. Los límites claros pueden hacer lo que las súplicas nunca logran. Me vio en la puerta. Tu chef es un irrazonable. Su cocina, tu casa, su cocina. Puso los ojos en blanco. Jaime corrió y me rodeó la cintura con sus brazos. Mamá,
Mira, mi puente aguanta 12 libros. Me agaché a su lado. Enséñame. Durante 20 minutos, me senté en el suelo mientras él explicaba la distribución de la carga, con la confianza de un niño que acababa de aprender la frase esa semana. Nadie lo cronometró. Nadie corrigió su postura. Nadie preguntó si la ingeniería enorgullecería a la familia. Le gustaban los puentes. Eso era suficiente. Más tarde, después de que los niños se durmieran, me paré en mi estudio de danza privado. Las luces de la ciudad se reflejaban débilmente en las ventanas, oscuras. Puse una vieja pieza de música que Celia usaba durante mi entrenamiento infantil. Durante años, no pude escucharla sin recordar correcciones. Pecho arriba, barbilla más alta. Otra vez, otra vez, otra vez. Empecé a moverme. No, perfectamente. Mi turnout no era el que tenía a los 15. Mis extensiones eran más bajas. Mi equilibrio a veces se rompía. Me reía cuando lo hacía. Luego, seguía bailando. Cuando la música terminó, no hice una reverencia. No había público. No era necesario que lo hubiera. Apagué las luces y salí por mis propios pies. No había nadie esperando para decirme en qué debía convertirme. Nadie esperaba para ocupar mi lugar. Nadie estaba en el bordillo esperando que me sacrificara. Sí, hay algo que sé después de vivir 2 veces. Es esto. No le debes tu destrucción a la gente que lo llama amor. No le debes el perdón a la gente que exige acceso a ti. No le debes tu cuerpo, tu talento, tu dinero o tu futuro a la familia que te dio un nombre. Y no necesitas otra vida para empezar a elegirte a ti misma. A veces, un paso atrás es suficiente para dejar pasar el camión